Bueno, voy a revisar un poco el problema del 2016, el problema 2, que es de geometría, del 2016, de la instancia zonal de Olimpiada de Ñandú del tercer nivel. Elijo este en particular porque tiene algunas cuestiones que tal vez no trabajamos tanto, que tiene que ver con, por un lado, el trabajo con ángulos y por otro lado, el trabajo con fracciones. Hasta el momento nosotros venimos trabajando con problemas en números naturales y ahora se nos presentan las fracciones, que todavía no las revisamos en el cole, en matemática. Entonces me interesa, pues estuvimos trabajando con números naturales, me interesa que podamos revisar qué sucede un poco con eso, con cosas que ustedes seguramente ya conocen. Y a su vez, bueno, trabajar el tema de ángulos. Fíjense que viendo los problemas que se tomaron en otros años, algunos problemas de geometría tienen que ver con área y perímetro, que es lo que tal vez tenemos más trabajado, pero hay otros que tienen que ver con ángulos. Entonces, para eso necesitamos saber primero cómo nombrar a los ángulos y por otro lado, cuáles son las propiedades que nos permiten trabajar con ángulos dentro del mundo de los triángulos, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a aprender o a ver es cómo se nombran los ángulos y cuáles son, en este caso, los ángulos que me dan como dato. Que lo vimos el lunes, pero quiero que todos tengan acceso a esto. Lo que yo hice para que lo visualicemos mejor tiene que ver con marcar a los ángulos que me dan como información con un color determinado, porque si no lo que nos va a empezar a pasar es que hay muchas letras que se repiten y que están en distinto orden, y entonces cuando yo digo el ángulo ABC, por más que yo sepa cuál es el ángulo ABC, no lo veo tan rápido visualmente. Entonces lo que nos va a convenir es ir marcándolos con un color o con de algún modo en que rápidamente yo sepa cuál es el ángulo que estoy buscando o que estoy usando. Entonces el ángulo ABC es el ángulo que empieza en A, pasa por B, tiene como vértice a B, la letra que está en el medio es la que nos marca cuál es el vértice, que es esta, es A, B, C, o sea que es el ángulo que yo marqué en rojo, que esto es lo que yo les decía, ¿no? O sea, usen un color y márquenlo. ABC es el que está en rojo. El ángulo CAB, siguiendo la misma lógica, empieza en C, tiene vértice en A y termina en B, o sea, es el ángulo que yo marqué en verde. El ángulo BCD es el ángulo que empieza en B, tiene vértice en C y termina en D, o sea, es el que marqué en rosa. El DCA es lo mismo, empiezo en D, paso por C, que es el vértice, y termina en A, o sea, es el ángulo amarillo. Lo mismo con BCA, empieza en B, sigue en C, que es mi vértice, y termina en A, o sea, es el ángulo que está en, bueno, lo marqué en rojo, pero ese que está en azul. Y el ángulo ABC es el ángulo que empieza en A, tiene vértice en B y termina en C, que es el que ya marqué en rojo, por eso volví a usar el mismo color. Entonces yo, de un modo rápido, con colores, tengo gráficamente el acceso a cuáles son los datos que tengo. Si ustedes ven acá, no tenemos ningún número más allá del 8 novenos que nos indique ningún dato, pero sí tenemos relaciones entre esos ángulos. O sea, ¿qué quiere decir? El primer dato que está acá, que es que ABC es igual a 3CAB, lo que nos está diciendo es que el ángulo rojo es 3 veces el ángulo verde. O sea, que el ángulo rojo es 3 veces el triple del ángulo verde. Eso quiere decir que ABC es igual a 3CAB, ¿sí? Si bien en el gráfico que yo hice no se ve, me lo está dando como dato. O sea, este ángulo rojo va a ser 3 veces lo que es el verde. A su vez, nos dice que el ángulo rosa es igual al ángulo amarillo. Que eso, bueno, gráficamente tal vez se ve un poco más. Y el tercer dato es que el ángulo azul es 8 novenos el ángulo rojo. O sea, si el ángulo azul es 8 novenos el ángulo rojo es un poquito más grande que el ángulo azul. Y ese poquito más grande es ese 1 noveno que nos falta para llegar. Ahora vemos cómo vamos a usar esa información, pero no me quiero adelantar. Y la pregunta es, ¿cuánto mide el ángulo CAB, que no lo marqué con color? Veamos cuál es CAB, o sea, es el verde. Claro, acá estaba. Y el ángulo ADC, que es ADC, es un ángulo que no marqué. Vamos a usar amarillo.
No, yo usé el amarillo. Bueno, violeta va a ser ADC, este. Bien. Ahora para rendir nos vamos con muchos colores, por si nos toca un problema de este estilo. Genial. Bueno, y ahora tengo cero información. Yo lo que les dije el lunes que nos va a servir para estos problemas de ángulos es que tenemos que saber una propiedad de los ángulos, que no sé realmente si la trabajaron en primaria, si no, bueno, la veremos este año en primero. Yo se los anticipo a ustedes, que tiene que ver con que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da siempre 180. O sea, si yo sumo los ángulos, los tres ángulos de un triángulo, cualquiera, el que a mí se me ocurra, los tres ángulos de un triángulo siempre dan 180. La suma, ¿no? ¿Cómo podemos escribir? El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 dan 180, ¿no? Entonces acá estoy trabajando con triángulos. Esta información debería servirme. Esto es importante que lo tengamos porque si no tenemos esta información entonces no podemos resolver nada. No es un contenido que deberíamos saber. Si no, bueno, lo incorporamos ahora. Entonces tengo un dato y tengo otros muchos colores que me abruman, pero tengo un lugar como para empezar a construir. Yo todavía no lo hice, así que lo vamos a hacer juntos. ¿Qué puedo pensar? Y puedo pensar, tengo varios triángulos acá, ¿no? Tengo el triángulo grande, tengo un montón de colores, tengo algunas relaciones entre los triángulos. Entonces, yo voy a saber, por ejemplo, con esta información que les estoy dando ahora, que si yo sumo el ángulo verde más el ángulo rojo más el ángulo azul, todo debería darme 180, ¿no? Entonces, yo podría escribirlo muy matemáticamente y decir, bueno, el ángulo rojo es ABC, el ángulo azul es BCA, y el ángulo verde es CAB. Todo eso sumado tiene que darme 180. Es una opción. Y si no, por ahora, para empezar a pensar, después lo armamos como más lindo, pero al menos para llegar a una solución, voy a decirlo que el ángulo rojo más el ángulo verde, no sé para qué hice ese puntito realmente, porque no me ayuda en nada. Vamos a poner el ángulo rojo más el ángulo verde más el ángulo azul me va a dar 180. Genial. Ahora, ¿qué información tenemos? Y bueno, tengo que el ángulo rojo es 3 veces lo que mide el ángulo verde. O sea, como veníamos pensando esto de los perímetros y el área, ninguno de ustedes dudaría que eso, entonces son que tenés 4 veces el ángulo verde, ¿no? O sea, escribir esto es lo mismo que escribir, por ejemplo, 4 veces el ángulo verde. O sea, serían 3 de acá y sería 1 de este, ¿no? Por eso serían 4. Parece que estamos escribiendo en otro idioma. Y después hay otra información que yo tengo y es que el ángulo azul es 8/9 el ángulo rojo. Entonces podemos escribir que el ángulo azul es 8/9 del ángulo rojo. Y a su vez podemos escribir, si acá no hay nada, podemos poner por 8/9 del ángulo rojo, lo mismo que 8/9 por el ángulo rojo. Podemos escribir, lo estoy pensando ahora, tal vez a uno se le ocurre algo mucho más fácil, como me hicieron el otro día. Y bueno, y después me lo cuentan. Podemos escribir que si el ángulo rojo es 3 veces el verde, podríamos escribir, acá tenemos 1, 2, 3, bueno, esto vamos a escribirlo como ustedes saben, porque ya hicieron ecuaciones, estos son 4 ángulos verdes, ¿no? Sumamos todo, 4 ángulos verdes. Y esto, ustedes me dijeron que el rojo es 8/9, son 3 verdes. Y esto es 180. Entonces acá tenemos 4 verdes más, estos son 8/9 por 3 verdes, es 180.
Entonces, podemos decir que 8 por 3 es 24 novenos, 180, más 4 ángulos verdes. Y acá tengo una ecuación, ¿no? Esto que es un ángulo podría ser una X. Y entonces tendría que hacer 4 más 24 novenos, que para eso buscaban como un denominador y todo lo que hacían en fracciones seguramente. Creo. Bueno, quería borrar el más y no puedo. No, así no. No. Bueno, ahí. Entonces ustedes hacían que 4 enteros eran 16 cuartos, por ejemplo. O si lo escribo en novenos serían 36 novenos. Más 24 novenos. Pues estos son X. ¿Se acuerdan que se suman las X? Entonces yo debería hacer 36 novenos más 24. Queda 60 novenos. Esto es X. Y ahí deberíamos resolver esta ecuación, que es 180 dividido 60 novenos. Entonces ustedes lo que hacen es escribirlo acá. Y entonces eso les da 27. Seguramente haya un camino más fácil que este. Bueno, no importa. Llegamos entonces a que el verde es 27. Y que el rojo, si son 3 veces el verde, tengo que hacer 27 por 3, que es 81. Y el azul dice que son 8 novenos el rojo. O sea, debería ser, para hacer el azul, 81 por 8 novenos. O sea, sería 81 por 8 dividido 9, que da 72. Entonces yo debería chequear realmente que 81 más 27 más 72 de 180, que efectivamente da. Ahora, ¿qué me está preguntando? ¿Cuánto mide el verde? 27. Ya lo dijimos. ¿Y cuánto mide el violeta? Y ahí yo debería saber que si el azul es 72 y estos dos son iguales, debería ser 72 dividido 2. Y ese va a ser el resultado de de uno de estos, ¿no? Que esto da 36. O sea que el amarillo va a ser 36. Este va a ser, dijimos el verde, 27. Este también va a ser 36, juntos dan 72. Este rojo da 81. Entonces el violeta, para sacarlo, debería ser 36 más 27, que eso da, entre los dos dan 63. Y para sacar el violeta debería ser 180 menos 63, que da 117. Bueno, ahí lo resolví. El tema es, esta parte tal vez está un poco compleja, siendo que nunca resolvimos ecuaciones con fracciones. Se me ocurrió este camino, seguramente tal vez con estas pistas que les di, a ustedes se les ocurre algo como más intuitivo. Pero bueno, aunque sea como para tener como un pantallazo de los lugares a los que deberíamos, a los valores a los que deberíamos llegar, ¿no? A partir de ahí pensar cómo puedo llegar. Tal vez a mí se me fue una ecuación porque es como mi recurso, pero podríamos pensar juntos cómo podemos trabajar desde esta idea que me parece que es como intuitiva, cómo manejar el tema tal vez de la fracción. No sé si sea así el camino, tal vez se les ocurre otra cosa. Si se les ocurre otra cosa es sumamente bienvenida.